Vamos ya varios domingos hablando de uno de los temas más importantes de los que una persona creyente podría llegar a pensar y estudiar. Y el tema es: ¿quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Quién es el Dios en el cual nosotros creemos? ¿Cuál es el Dios que declara la Biblia? Cada persona en este mundo tiene ideas acerca de Dios. Se imagina que Dios es algo. Todo el mundo, hasta el ateo, piensa algo acerca de Dios que Él no es. Pero todos tenemos ideas de Dios que afectan nuestra manera de pensar, de vivir, de decidir. Todo lo que hacemos es afectado por la idea del Dios que tenemos. Y por eso ese tema ha sido tan importante para nosotros. En el deseo este año de tener los ojos puestos en Jesús, queremos conocer quién es ese Jesús y quién es ese Dios. ¿Recuerdan cuáles son algunos de los temas que hemos hablado acerca de Dios? Hemos dicho que Dios es ¿qué? Soberano, excelente. Dios es ¿qué? Poderoso. Hace 8 días Camilo nos contaba acerca del poder de Dios. ¿Qué más? Muy bien, que está presente en todo lugar y también que lo conoce todo, es omnisciente, lo conoce absolutamente todo. Y hablábamos también de que Dios es un Dios trino. Perdón, Neil, perdón, ¿te puedo pedir un poquito de agua? Gracias. Qué pena, se me secó la garganta. Pero el día de hoy quiero hablar acerca de algo más, y es que Dios es justo. Dios es justo. Ahora, traiga a su mente en este momento lo primero que venga cuando se escucha la palabra justo o justicia. ¿Cómo la definiría? ¿Cómo la entendería? ¿Cómo entiendes tú esa idea de justo? Que alguien es justo o que algo es justo. ¿Qué significa esa palabra? Porque es muy importante para nosotros entender quién es Dios. La Biblia declara que Dios es justo. Hay un hermoso pasaje en Deuteronomio 32, versículo 4, que dice lo siguiente: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Fíjense claramente en lo que este versículo está diciendo acerca de Dios. Comienza declarándolo de una manera majestuosa. Dice la roca. No es una piedra, no es una pequeña piedra que está en el suelo, no es simplemente que sea algo duro. La palabra que se usa aquí para roca es una palabra que se describe para una montaña gigante. Es más como la roca de Gibraltar, algo que no se puede mover, algo que permanece, algo que está ahí para siempre y mucho más allá de cuando nosotros dejemos de existir en esta tierra. Nuestro Dios es la roca. Y cuando se está pensando en Él, se dice que la obra de Él es ¿cómo? Perfecta. La obra es perfecta. ¿Qué significa que algo sea perfecto? ¿Sí? ¿No le hace falta? Nada. No tiene mancha alguna. Lo vemos y es exactamente como debiera de ser. Es la perfección absoluta. Y fíjense que está hablando acerca de nuestro Dios y diciendo que su obra, su manera de actuar, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios realiza, cada acción de parte de Dios no solamente es buena, sino que es ¿cómo? Perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que la obra de Dios es perfecta? Y fíjese que este pasaje aquí nos está diciendo un por qué. ¿Por qué es la obra de Dios perfecta? Porque todos sus caminos son ¿cómo? Justos. Es decir, que en cada camino de Dios, en cada paso que Él da, en cada decisión que Él da, Dios obra de manera justa. No es en algunas cosas, no es en algunos aspectos, sino son todos sus caminos. Y ese andar constante de justicia de parte de Dios evidencia que Él es perfecto. Para tratar de llevar el punto aún más fuerte, el pasaje nos dice: Dios es un Dios de fidelidad y sin injusticia. Es decir, no solamente abre y hace todo lo justo, sino que en Él no existe la posibilidad de la injusticia. No existe, no hay injusticia en el Señor. Todo lo que Él hace es justo. Él es el estándar de lo que es justo. Es que cuando Dios actúa, siempre lo hace en justicia. Justo y recto es Él.
pero eso no nos dice que es justo o qué significa ser justo, ¿o sí? Nos está declarando que Dios es justo, pero ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo hacemos para entender lo que significa la justicia y qué está diciendo la Biblia acerca de Dios? Permítame darle dos expresiones humanas acerca de la justicia, dos situaciones en las cuales nosotros a veces pensamos acerca de la justicia y nos va a ayudar a construir un poco nuestra definición. La primera es esta frase que yo estoy seguro que usted la ha escuchado o alguna vez la ha dicho: no es justo. Los que tenemos niños pequeños, algunos que tienen adolescentes en sus casas, han escuchado esta frase varias veces de pronto esta semana. No es justo. De pronto, si usted ha estado en un argumento con otra persona o ha estado peleando con su esposa o su esposa, le haya dicho, no es justo. Y usted lo haya expresado en alguna manera. Pero en esa frase que usted está diciendo, usted está expresando una idea acerca de la justicia. En este caso, Pepito se encuentra llorando, tiene 4 años y acaba de observar que a su hermano mayor le han dado un precioso regalo, un carro de juguete que le parece fascinante y además de eso, un balón de aire de helio que está rojo, brillando y está flotando de una manera increíble en el aire. Y claro, se puso contento, vio el regalo y se quedó esperando. ¿Y yo? Y vio que no pasó nada, no había regalo para él, no había bomba para él. Se le empezaron a aguar los ojos y dijo, no es justo, porque a mi hermano sí le dan y a mí no, porque él tiene y yo no tengo. En la mente de Pepito de 4 años, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el sentido de justicia que él está expresando? Que él debería ser tratado de la misma manera. Si él recibió, yo debería recibir. Si él tiene, yo también debo tener. Hay una manera en la cual entendemos la justicia de equidad. Es decir, que todo el mundo sea tratado de una manera justa, de una manera equilibrada. Que no haya una preferencia por una persona o haya una preferencia por otra. Entonces, esta es una idea de justicia. Pero hay otra expresión que yo estoy seguro que también usted ha pensado en algún momento, la ha sentido, de pronto alguna vez leyendo las noticias o cuando algo extremo ha pasado en su vida. Y es una demanda de justicia. Exijo que se haga justicia. De pronto es algo mucho más extremo. Quizás alguna vez usted ha sido herido, maltratado, despedido por una razón que no es buena ni justificable en su trabajo. Quizás le han hecho daño a usted o le ha hecho a alguien a su familia. Quizás está leyendo el periódico y viendo la manera en la cual una persona ha abusado de una persona más pequeña o de la manera en la que un terrorista ha traído muerte a un poco de personas que no lo merecían. Y en nuestro corazón humano hay una demanda ¿de qué? Justicia. Esa persona no puede seguir sin pagar por lo que ha hecho. Se merece un castigo. Se merece que sea corregido. No puede permanecer impune, no puede permanecer sin castigo la obra que han hecho. Y si la han hecho a mí, en este caso María se encuentra llorando terriblemente desconsolada, porque de manera injusta ha sido despedida de su trabajo, simplemente porque su jefe no le cayó bien. Y ella dice, no es justo. No es justo que alguien haga justicia, que alguien me devuelva mi trabajo, que alguien ponga a esa persona en su lugar. Demando justicia. Así que hay 2 aspectos de la justicia. Hay 2 maneras en las cuales nosotros entendemos lo que es justo. Por un lado, el aspecto de distribuir de manera equitativa lo que cada persona se merece. Entonces, si yo me merezco B y él se merece B, un juez justo nos da a los 2 B. Y no porque él me caiga mejor, le voy a dar más a este que a otro. Dios es justo en el sentido en que Él, sin acepción de personas, distribuye a cada uno como Él bien lo ve y lo hace justamente. Además de eso, Dios es un Dios que castiga la iniquidad, que no deja pasar lo que es incorrecto y que todo lo que es malo lo llama malo y trae el castigo apropiado y adecuado.
Pero algo que vamos a ver esta mañana es que el sentido de justicia y la medida de la justicia no viene de parte nuestra, sino de parte de Dios. Algo que me faltó decir acerca de nuestro amigo Pepito es que era el cumpleaños de su hermano mayor. Y el hermano mayor recibió el regalo y la bomba porque era el cumpleaños. Y el día de cumpleaños de Pepito, él recibió un muy buen regalo y también una bomba porque era su cumpleaños. Desde el punto de vista de Pepito, él dice, no es justo. Pero su padre, que es el juez, dice, no, la justicia la estoy midiendo de la siguiente manera. En el día especial de cumpleaños de cada uno de mis hijos, cada uno recibe algo especial. Y los demás miembros de la familia nos gozamos en dar y no recibir en ese día. Y esa es la medida de justicia. ¿Cuál es el problema? Que Pepito no ve de esa medida, sino que lo está viendo con su propia medida de justicia. Entrémonos un poco a ver a Dios. Dios se muestra de esta manera a lo largo de la Biblia. Una de las primeras ocasiones donde Dios es reconocido como justo es en Génesis, cuando Abraham está intercediendo con Dios por la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de esa ocasión? ¿Sí? Dios llega, lo visita, le cuenta, voy a acabar con esta ciudad. Y Abraham, ¿qué dice? Hágale. No, ¿cierto? ¿Qué hace Abraham? Empieza a orar, ¿cierto? Empieza a interceder. Y le dice, Señor, espérate, pero si hay 50 justos en la ciudad, ¿vas a destruir a los 50 con los que no son justos? Y él le dice, no, si hay 50, no los destruyo. Y Abraham sabía, no, en ese lado no hay ni 50, espere. Señor, si hay 20, ¿será que por 20 vas a destruir a los injustos con los injustos? Y dice, no voy a destruir a los justos con los injustos. Y Abraham sigue negociando hasta que llega a 10. ¿Y habían 10 justos en la ciudad? No. Si acaso habían 4, si contamos a la esposa de Lot y a sus 2 hijas. Pero Dios no destruye esa ciudad por completo sin antes sacar a Lot y a su esposa y a sus hijas. Pero mire lo que dice Abraham acerca de Dios. Lejos de ti hacer tal cosa. Matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces, ¿qué se nos está diciendo acerca de Dios en este pasaje? Que Dios es un Dios que trata de manera equitativa, que da a cada quien lo que corresponde. Al justo, lo bueno; al injusto, el castigo que le corresponde. Dios lidia de esa manera. Es más, el hecho de que Dios sea justo quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Él no miraba al pueblo de Sodoma y Gomorra y dijo, no, como estos son negritos y esos de acá son amarillitos y no me caen bien los negritos, a estos los destruyo, pero a estos los bendigo. No, Él no miraba de esa manera. Él no piensa ni piensa acerca de nosotros, bueno, como este sí hace lo que yo le digo, pues de pronto le tengo una manera de tratarlo diferente al que no hace lo que yo le digo. Tampoco. Dios no hace ese trato. Es más, Dios da a cada cual lo que se merece de acuerdo a la medida de Dios, no a la nuestra, no a mi parecer, sino como Él ha determinado que cada uno debe ser medido. Y Dios es un buen juez. ¿Por qué? Porque es que nuestro Dios es omnisciente, santo, bueno y poderoso. Piensa en un juez aquí en esta tierra. ¿Qué hace un juez? Al juez se le está presentando una cantidad de evidencias. Y de acuerdo a lo que el juez puede ver y puede entender, él debe determinar un juicio y que se haga lo que esa persona dice. Pero ese juez tiene limitaciones en esta tierra, ¿no es cierto? El juez solo puede ver con sus ojos. Solo puede conocer la evidencia que se le es presentada. Puede tener un corazón que diga, no, pero no lo voy a tratar tan fuerte, me parece que no debería, y le puede dar un juicio que sea incorrecto. Y además de eso, el juez puede no tener la capacidad de ejecutar el juicio que se ha pedido. Pero piensa en nuestro Dios. Muy diferente. Dios es un Dios que es omnisciente, todo lo conoce. Así que cuando Él mide nuestros corazones, cuando Él mide nuestras vidas, cuando Dios va a juzgarnos a nosotros o a juzgar una circunstancia, no lo hace como usted y yo lo hacemos, con apenas la infinitésima información que tenemos de la circunstancia en ese momento de nuestras vidas, con nada más el periodo de tiempo y espacio en el cual usted y yo vivimos. Dios ve una situación y Él ve la infinidad.
Él ve todas las situaciones posibles. Él ve el corazón de cada persona. Él ve la intención de nuestras vidas. Él ve lo que podría llegar a ser. Y de acuerdo a todo eso, da un juicio. Pero Dios no da un juicio tampoco simplemente por darlo o porque sea de acuerdo a lo que se acomoda a lo que Él quiere. Dios es bueno. Eso quiere decir que Dios está constantemente pensando en los demás y que Dios da de acuerdo a la bondad de otros. Así que cuando Dios emite su juicio, no lo emite de manera egoísta, lo emite de una manera bondadosa. Y no solamente eso, sino que Dios es poderoso. Así que cualquier cosa que Dios determine que debe hacerse, se va a hacer y a cumplir, porque Él tiene el poder de mandarlo a hacer. Veamos un poquito mejor la justicia de Dios. Una buena manera de hacerlo es ver al pueblo de Dios y ver la expectativa que Dios tenía de su pueblo. Recuerden lo que Dios le dijo a Israel: sean santos como yo soy santo, ¿cierto? O sea que la medida de santidad al que iban a imitar era Él. Todas las leyes que tenemos en el Antiguo Testamento no son simplemente reglas para seguir sin pensar. Eran herramientas didácticas que Dios le estaba dando al pueblo para que entendieran quién era Él. Y miren una de las que les dice en Deuteronomio 16, 18 al 20. Dice esto: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo ¿con qué? Con justo juicio. ¿Por qué? Porque Dios es justo, entonces sus jueces tendrían que ser justos. ¿Y qué significa que sean justos? Bueno, sigamos leyendo. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, no tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Usted y yo entendemos qué significa esto, porque vivimos en un país experto en hacer todo lo contrario, ¿sí o no? No torcerás la justicia. ¿Y qué es lo primero que normalmente un buen colombiano piensa cuando le van una regla? ¿Cómo la esquivo, cierto? ¿De qué manera la evito? ¿Cómo la salto de alguna manera? Torcemos la justicia. Aún aquellos que se encuentran como jueces, muchas veces tuercen la justicia para acomodarla de acuerdo a sus propias necesidades y beneficios. Pero Dios dice: el justo no tuerce la justicia, no la acomoda, sino que la regla está acá y nunca se tuerce, siempre permanece recta, siempre es la misma medida, no importa aún si esa regla me va a traer a mí un daño, la regla sigue siendo regla y la respeta. Además de eso, no tomará soborno. ¿Qué es un soborno? Un soborno es una manera de manipular la opinión del juez a mi favor, sin importar la evidencia y sin importar las circunstancias. Estoy diciéndole al juez: no mires lo que está sucediendo, mira el regalo que te tengo. ¿Sí? No mires, señor oficial, no mire su velocímetro y los 120 kilómetros a los que yo iba, mire las 50,000 razones que le estoy ofreciendo para que no me ponga parte. Estoy diciendo: mire el soborno y deje que esto determine su decisión. Dios no puede ser sobornado. Nosotros no podemos manipular el brazo de Dios. Nosotros no lo podemos dar a torcer. Usted no puede decirle: Dios, si tú haces esto, entonces yo hago esto y esto, y tratar de manipular a Dios de alguna manera. Dios es justo y siempre hará lo justo, sin importar lo que usted y yo hagamos u ofrezcamos. Dios es un Dios que siempre tiene palabras justas para nosotros. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y posees la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora, ¿entendemos un poco mejor lo que es justicia? Ese obrar de manera recta, ese juzgar, dar y poder castigar de manera equitativa. Quiero que entienda una cosa más acerca de la justicia de Dios, y es esta: cuando usted y yo juzgamos, lo hacemos según unas reglas, ¿cierto? En el caso de Pepito, ¿cuál era su regla? La regla era: todo lo que mi hermano tenga, yo lo tengo que tener. Y esa era su regla. Y de acuerdo a esa regla medía todas las circunstancias y por lo tanto decía: no es justo. En el caso de una persona que ha sido herida, ¿sí? Pongamos un extremo, una familia que ha sufrido la muerte de un familiar a manos de otra persona. Y ellos pueden demandar justicia y decir: esa persona merece también morir porque él asesinó a nuestro familiar.
O de pronto pueden tomar la justicia en sus propias manos y pensar, tengo el derecho de acabar con esta vida porque él acabó con otra vida. Pero en nuestro sistema que vivimos legalmente no podría hacerse de esa manera, ¿cierto? Él tiene que seguir una regla, un estándar. Tiene que haber un juicio y el juez es el que va a determinar de acuerdo a las reglas y a las leyes colombianas qué es lo que debe suceder. Pero hay algo con Dios. Dios es su propia medida de justicia. No hay nada externo, no hay una constitución celestial donde esté escrito lo que Dios debe hacer o no debe hacer. No hay una regla por fuera con la que Dios se mide y diga, ay, si estoy cumpliendo, entonces estoy siendo justo. No, Dios, su carácter, lo que Él hace, su esencia es justa. Él es la regla, Él es la medida. Todo lo que Él hace inmediatamente es justo y todo lo demás se mide de acuerdo a lo que Él es. Él no se mide por nosotros, Él no se mide por nuestras circunstancias, Él no se mide por la historia, Él es, Él hace y por lo tanto es justo. Y eso quiere decir que cualquiera de nosotros que quiere examinar una circunstancia en su vida, que quiere examinar una situación a su alrededor, tiene que pensar no en su medida de justicia, no en lo que ha aprendido, no en lo que la cultura nos dice, sino tiene que pensar en el carácter de Dios. Si Dios está actuando conforme a su carácter, Él está actuando con justicia. Miren lo que dice Isaías 45:19. No he hablado en secreto, en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, búsqueme lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Esto es muy importante que usted lo entienda esta mañana. ¿Quién es el que determina lo que es recto y lo que no es recto? Es Dios. No somos nosotros, no eres tú, no soy yo. Dios determina lo que es recto. Así que cuando Dios juzga, Él nos juzga de acuerdo a lo que Él ha determinado. Podríamos mirar, en el caso nuevamente de Pepito, él no debía medir la vida de acuerdo a lo que él veía, sino porque su padre, ¿cierto?, estaba dando juicio. ¿Y por qué su padre hizo esto? ¿Y qué va a hacer el padre? Seguramente se va a sentar con Pepito y le va a explicar, Pepito, la manera en la que tú estás entendiendo la justicia, okay, no es un teólogo que a veces yo le hablo a mis hijos, no es correcta, tienes que entender que es esto lo que estoy viendo, es por esta razón que tu hermano recibió y tú no has recibido. Quiero que aprendas a dar y no solamente a recibir, y eso estamos haciendo, y Dios hace eso con nosotros. Él se acerca a nosotros, nos enseña su medida de justicia y nos hace vivir de acuerdo a ella. Hay un pasaje precioso, es increíble, en Éxodo 34. Es el pasaje donde Dios coge a Moisés, lo coloca en una peña, tapa su mano y pasa. Y cuando pasa, proclama la gloria de Dios. Es Dios diciendo quién es Dios. No es una persona pensando quién es Dios, es Dios mismo diciendo esto soy yo. Y Dios dice esto de sí mismo. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y decimos amén. Qué bueno, ese es el Dios que yo conozco, es un Dios compasivo, me perdona, me da misericordia, siempre está ahí conmigo. Guarda la misericordia a millares y perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Decimos, amén. Pero espere, luego dice otra frase que también es muy interesante y hace parte del carácter de Dios. ¿Qué dice acá? No tendrá por inocente al culpable. Si Dios es justo y alguno de nosotros es culpable, no lo tendrá por inocente. Al contrario, castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando Moisés escuchó esto, se inclinó a tierra y adoró. Y esto, hermanos, nos coloca a nosotros en un gran predicamento. Un terrible, terrible problema. Porque si Dios no tendrá por inocente al culpable, yo le tengo una muy mala noticia. Y es que la Biblia dice que no hay justo, ni aún uno. Que cada una de las personas que nos encontramos en este salón, en este momento, somos culpables. De algo somos culpables, no sé de qué. De pronto no todos de lo mismo,
pero estoy seguro que todos hemos fallado. Recuerde, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es el estándar? Es Dios. ¿Cómo vamos a ser medidos? No es de acuerdo a mi hermano de lado, a mi vecino, a Hitler, sino medidos conforme a la justicia de Dios. ¿Cuál de nosotros va a alcanzar la justicia de Dios? Ninguno. Y si ninguno la alcanza, tenemos un grave problema, porque a los ojos de un Dios justo, todos somos culpables y merecemos la paga de lo que hemos hecho. Es entonces donde se convierte en tan buenas y excelentes noticias que hubo un hombre, un ser humano que vivió en esta tierra y que fue realmente justo, cuyas acciones y decisiones en esta tierra como ser humano fueron perfectas. No se halló jamás pecado en su boca. Nunca tuvo ninguna acción contraria a la voluntad de Dios. Cristo Jesús es justo. Y estas son grandes noticias para nosotros. Y le voy a contar por qué. Pero primero quiero que usted vea la manera en la que Dios ve a Cristo. Cuando en Isaías se está proclamando la venida del Mesías, el gran profeta que iba a rescatar a Israel, mire lo que dice de él. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. Esto es algo increíble acerca de Cristo. Si Cristo es justo, Él es el que trae justicia. Él traerá justicia. Llegará un día, hermanos, en que cada mal hecho que se ha realizado sobre la faz de esta tierra será juzgado. Se hará justicia de los diferentes abusos, maltratos, de todas las maldades que el ser humano ha hecho. Llegará un día en que se hará justicia. Y aquel que traerá justicia a las naciones es Cristo Jesús, el Mesías. Este juez no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Me encanta esto acerca de Jesús. Él no llegó cuando vino a esta tierra y empezó a quebrar a todos los pecadores que se encontró por delante. No dijo, este pega, rayo por acá, chispas por acá. Si eso hubiera pasado, ¿quién hubiera quedado alrededor de Cristo? Nadie. Pero en su misericordia no quebró la caña quebrada. Aquel que estaba mal, pecador, pero con hambre y sed de justicia, la arregló y la enderezó. No apagó el pabilo mortecino, es decir, ese fuego pequeñito que estaba a punto de apagarse, sino que al contrario, encendió la fe de aquellos que verdaderamente querían escucharlo y seguirlo. Nuestro Dios, nuestro Jesús, con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. Y esto es algo muy hermoso acerca de nuestro Jesús. Dios es justo. ¿Y quién quiere traer la justicia de Dios a esa tierra? Cristo trae la justicia de Dios a esta tierra. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace de la siguiente manera: siendo la medida. Si Cristo es la medida, ¿qué pasa con nuestra justicia? Si Cristo es justo y Él es como nosotros deberíamos de ser, y usted y yo podemos decir hoy, al día de hoy, sinceramente, usted se mira al espejo y usted dice, igualito a Jesús. Pero es que, mírelo, no. Es que es idéntico. Yo creo que ninguno. Y el que crea que sí, pregúntele a la esposa, amor, ¿cierto que soy igualito a Jesús? Y le aseguro que le van a decir, no, mi amor. Déjame contarte. Ninguno de nosotros está a esa medida. Y hay un gran problema con eso, como les digo, que es que sufrimos por eso y estamos condenados a ello. Romanos 3 nos dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. La medida con la que Dios juzga, la manera en la que Él mide a las personas, ha sido revelada a nosotros no por la ciencia, no por las circunstancias, no por la historia. Ha sido revelada y confirmada por medio ¿de quién? De la ley y los profetas, del Antiguo Testamento. ¿De quién estaban hablando la ley y los profetas? El versículo 22 dice:
Esta justicia de Dios es por medio de la fe. Un minuto. ¿Cómo así? Luego la justicia no se basa en las obras que hacemos. Luego la justicia no se da es de acuerdo a lo que yo he hecho o he dejado de hacer. Se juzgan mis obras, se juzga la manera en la que yo actúo. Pero aquí la Biblia me está diciendo que la justicia de Dios ha sido dada al hombre no a través de sus obras, sino mediante ¿qué? La fe en Jesucristo. Mediante la confianza, no en mis obras, sino en la obra de alguien más. Mediante la confianza no en mi carácter, sino en el carácter de otra persona. Mediante la fe de Jesucristo. La justicia de Dios, entonces, no es para los que hacen una cosa o no hacen otra. ¿A quién se le está dando la justicia de Dios según este versículo? ¿A todos los que qué? A todos los que creen. No hay distinción. O sea, no es a unos sí, a otros no. No importa si eres judío, gentil, alto, bajito, sin barba, con gafas, sin gafas. Esa no es la medida de parte de Dios. No importa si tú llevas 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, estás hoy visitándonos por primera vez. Esa no es la medida de Dios. La medida de Dios para poder dar justicia, para hacernos a nosotros justos, es una sola, y es la fe. Es la confianza en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Si la medida fuera este techo, no lo pongamos en alto, simplemente este techo, y dijéramos, este techo es la justicia de Dios. Párense todos aquí en la iglesia y vamos a medirlos conforme a la justicia. El más justo de todos acá es Alejo. Ese es a ser el más justo de todos, que va a ser como así, más o menos. Pero no estamos comparándonos con Alejo. Alejo tiene que compararse con la justicia de Dios. ¿Le llegó? Ninguno llegó. De pronto cada uno de nosotros va pasando, hasta el más chiquito de nuestros hijos, ninguno de nosotros alcanza la justicia de Dios. Todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Ninguno alcanza la gloria de Dios. Por lo tanto, si queremos ser justificados, si queremos recibir justicia de parte de Dios, no condenación, sino su beneficio, la Biblia dice lo siguiente: todos son justificados. ¿Cómo? Gratuitamente. Gratuitamente. Qué gran regalo de parte de nuestro Rey para nosotros. ¿Qué tienes que hacer para ganarlo? Nada. ¿Cuánto tienes que pagar para conseguirlo? Nada. Es gratis. Es un don de gracia. Por su gracia Dios lo está dando. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabra redención es tan importante que la entendamos esta mañana. Tan importante. ¿Qué es redimir? Redimir es comprar con precio algo que estaba perdido y rescatarlo. Imagínese esto conmigo. Usted tiene una casa. Desafortunadamente, por diferentes decisiones de su negocio, tuvo que poner su casa en hipoteca. Y con esa plata de hipoteca está tratando de sacar adelante su negocio. Por diferentes circunstancias, nada funcionó, no pudo recuperar el dinero y ha llegado el tiempo de pagar su hipoteca. Y el banco le dice, a ver, no puedo. Ok, el otro mes hablamos. A ver, no, téngame paciencia. Ok, el otro mes hablamos. Pero llega un punto donde el banco le dice, hermano, lo siento, esa casa ya no es suya, vamos a incautar esa casa y va a dejar suya porque usted no ha pagado la hipoteca. Imagínese que llega una persona y dice, espere, yo pago. No, pero yo no te puedo pagar, si no le puedo pagar al banco, tampoco te puedo quedar debiendo a ti, y no, ¿por qué vas a hacer eso por mí? Yo no puedo recibir eso, ¿por qué?
si nada he hecho bueno para ti, hermano, yo pago. Pero te vas a quedar con la casa, es tuya, la quieres, pues sí, mejor que la tengas tú que la tenga el banco. No, 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 es tuya, pero yo pago. Y esa persona paga por completo por esa casa y devuelve el título a tu nombre. Eso es redimir. Nosotros teníamos un precio altísimo por pagar delante de Jesús. El juez justo demandaba la muerte de cada uno de nosotros por el pecado que todos hemos realizado. Pero Cristo, por medio de su sangre, redimió nuestras vidas. La compró. El siguiente versículo dice que todos somos justificados, que a quien Dios exhibió públicamente. Miren lo que está haciendo, está explicando esto. ¿Cómo nos redimió el Señor? Bueno, expuso públicamente como propiciación a Cristo por su sangre a través de la fe. Y aquí hay otra palabra algo extraña, pero muy importante. Si redimir es comprar por precio, propiciación quiere decir pagar la muerte por sangre por el pecado de otros. Cuando tenían un cordero, los israelitas colocaban su mano sobre él, confesaban sus pecados y degollaban el cordero. Era una muerte en propiciación, en vez de reemplazándolo, ¿sí? Entonces, ya no es que alguien pagó la hipoteca por ti, sino que estás condenado porque además de eso tomaste malas decisiones en tu negocio, hiciste algún trueque que no debías hacer y ahora tienes que pagar 5 años de cárcel. Pero ahora esta persona no solamente paga la hipoteca por ti, sino que dice, no, yo voy a la cárcel por él. Y yo estaré esos 5 años para que él esté libre. Eso es la propiciación. Cristo por su sangre, a través de la fe, demostró la justicia de Dios, porque en la cruz del Calvario se cumplió la justicia. Él estaba pagando el precio. La justicia de Dios demandaba, ¿recuerdan lo que dijimos? De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. El precio tenía que pagarse. Y Cristo Jesús, como hombre justo y sin ninguna culpa, se presentó como el único que podía pagar por cada uno de nosotros y sufrió el castigo, sufrió la condena, sufrió la muerte, el desprecio, sufrió todo lo que él sufrió, hasta la lejanía de parte de su Padre, porque él pagó por ti y por mí. Y ese pago, esa justicia está asequible para todos gratuitamente a través de la fe, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Él sabía que el pago venía. Si no hubiera sido así, el mundo hubiera sido destruido hace mucho tiempo. Pero como el banco más paciente de todo el universo, Dios esperó y dijo, ya viene el pago, ya viene el pago, ya viene el pago. El pueblo de Israel se rebeló en contra suya, ya viene el pago. Nosotros como seres humanos en rebelión en contra suya, ya viene el pago. En tu propia vida, en tu propia historia, ¿cuántos años pasaron antes de que conocieras a Cristo como tu Señor y Salvador? O si aún no lo tienes, ¿cuánto tiempo ha pasado en tu vida? Y Dios ha sido paciente y esperando, porque Él tiene un pago asequible para ti a través de la fe en Cristo Jesús. De esta manera, Dios ha demostrado en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. En otras palabras, hermanos, o sea, algo que usted tiene que entender acerca de la justicia de Dios es que Cristo es nuestra justicia. Él es la medida. Él es el que lo ha dado todo por nosotros. Es una razón por la cual alabamos y cantamos. Si se acuerda de la última canción que cantamos antes de la prédica, esto era lo que estábamos cantando a nuestro Dios en agradecimiento porque Cristo nos ha dado su propia justicia a nosotros. Primera de Pedro 3 lo pone de esta manera, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Segunda Corintios lo pone de esta manera, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo puede ser? Yo no me lo explico. Pero estoy cada día más y más
profundamente agradecido con mi Dios por darme un regalo tan grande y tan hermoso, porque yo merecía la muerte. Yo he pecado grandemente. He sido una persona egoísta. He sido una persona centrada en mi propio placer. He sido una persona que ha fallado grandemente, mentido a sus padres, engañado a sus amigos. Pero Dios, en su infinita misericordia, ejerció su justicia al poner la justicia de Cristo sobre mí. Y esto es algo que me ha transformado y me ha llevado hoy en día a querer vivir como justo, a cambiar mi manera de actuar, de andar, de pensar y ser cada día como aquel que me ha perdonado y ser cada día como el justo sobre mi vida. Hermano, no importa cuán grande sea tu falla, no importa cuán profundo sea tu pecado, no importa cuán largo sea tu historial, el día de hoy Cristo quiere darte justicia. Mídete de acuerdo a la justicia de Dios y no a la tuya propia. Y no pensemos, iglesia, que esto es simplemente algo teórico y que no afecta a nuestra vida a diario, porque sí lo hace. Y la manera más grande de hacerlo es hacernos esta pregunta: ¿cómo vives tu vida? ¿De acuerdo a tu propia justicia o de acuerdo a la justicia de Dios? Cuando te miras al espejo, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te miras, te evalúas, miras tus obras, miras tus acciones? ¿Cómo la mides? Hubo un grupo de personas en el Nuevo Testamento que tenía una manera muy especial de medirse. Son los fariseos. Los fariseos se medían de acuerdo a sus acciones y hacían grandes cosas para que la gente los midiera de acuerdo a ellos. El fariseo llegaba al templo con grandes cofres de dinero y anunciaba lo que iba a hacer. Es como si durante las ofrendas estuvieran pasando las cajitas y alguien sacara una bolsa de basura llena de billetes y era: ay, hermanos, qué pena, no me cabe la ofrenda acá, pero voy a esta bolsita, a la próxima vez me consiguen una caja más grande. Y la gente decía: wow, qué generosidad. Ese man debe amar mucho a Dios, mire cómo da. El fariseo era el que se paraba en medio de la plaza y oraba a gran voz con oraciones largas y grandes y fuertes para que la gente lo viera y todo el mundo dijera: wow, cómo ora ese hombre. Si hay alguien justo aquí en medio nuestro, ese tiene que ser el fariseo. El fariseo se miraba a sí mismo al espejo. Y una gran manera de verlo es en la parábola del publicano y el fariseo. Cuando el fariseo está hablando, ¿se acuerda qué es lo que dice? Dice: gracias Dios que no soy como ese. Dios, yo sí te agrado, pero no como estas demás personas. ¿Cómo estaba midiendo él a las demás personas? ¿Cómo se estaba midiendo él a sí mismo? Por su propia justicia. Pero en Mateo 5:20, Jesús tiene unas palabras fuertes que decir acerca de ello. Dice lo siguiente, Mateo 5, versículo 20: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y eso era una bomba en ese momento para todos los que lo estaban escuchando. Pero ¿cómo así? Si el que ora y el que está en la iglesia y el que ofrenda y el que hace todo eso no es justo delante de Dios, entonces ¿quién? ¿Quién puede ser justo delante suyo? La respuesta ya la sabemos: no hay justo. En Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesús dice también lo siguiente: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros nos medimos, ¿cómo te mides? Cuando haces algo, ¿lo estás haciendo para agradar a las personas, pensando en que esa acción va a agradar a Dios, pensando en que vas a conseguir mejor reputación? Estás completamente equivocado. Cada obra que nosotros realizamos la hacemos como un acto de agradecimiento a aquel que ya nos ha justificado, porque Él se ha agradado de mí por medio de Cristo. Porque Dios, cuando me ve a mí, ve la justicia de Cristo. Entonces yo ahora respondo con amor, con sencillez, no buscando la recompensa del hombre, porque no quiero la recompensa del hombre, sino buscando agradar al Dios que me ha a mí justificado. ¿Cómo te mides a ti mismo? ¿Cómo te evalúas? ¿Evalúas tus acciones? ¿Te miras al espejo y te comparas con Cristo?
¿Miras el carácter de Él? ¿Miras la paciencia de Él? ¿O miras a los demás? Cuando estás frustrado por cómo están actuando los demás en contra tuya, ¿cómo los estás midiendo? ¿Cómo mides a los demás? Santiago 1, 19 al 20 tiene otra gran frase que decir para nosotros. Santiago 1, 19 dice: esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Esa no la sabemos, pero el que sigue es muy diciente: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es la ira? Eso es una prédica para, creo que entre 3 o 4 domingos. Pero la ira es la manifestación de la justicia de Dios. Es una acción que busca corregir lo que no es justo. Y nuevamente, ¿de acuerdo a qué medida? Cuando yo me pongo con ira y en una situación donde me hicieron algún daño, juzgo y me molesto y castigo de cualquier manera en que lo escoja. Puede ser gritando, puede ser poniéndome bravo, puede ser poniéndome digno, puede ser haciendo algún tipo de mal a la persona que me hizo un mal a mí. ¿Quién es el juez en ese momento? Yo. ¿Con qué justicia estoy midiendo? Con la mía. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Para ser justos, escuche lo que Santiago nos dice que hay que hacer. Sea pronto para oír. ¿Usted es omnisciente? Yo no. A veces mi esposa cree que sí, pero no, yo no sé qué está pensando. Yo no soy omnisciente. La única manera en la que yo tengo para conocer lo que usted está pensando o lo que está en su corazón es, ¿sabe cómo? Escuchando. Me quedé esperando 30 minutos, no llegaron a la cita, la persona llegó. Y tengo dos opciones. Puedo convertirme en el juez inmediatamente y jugar con mi justicia. Usted es un desconsiderado. No vino, me dejó acá tirado. Pues no importa, pues yo también me voy. No, quiere hablar conmigo, pues de malas. Y ahora tampoco lo voy a recibir. Y me voy. Ahí fue el juicio por completo. Mi ira se exaltó porque hicieron algo en mi contra y yo lo rectifiqué y apliqué mi propia justicia. Pero ¿qué me dice Santiago? Sea pronto para oír. Y para oír, ¿sabe qué hay que hacer? Preguntar. Hay que preguntar. Porque si no, usted no va a poder escuchar. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Qué pasó? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estabas pensando? Escucho. Por algo Dios nos dio 2 orejas y solamente una boca. Y entonces soy tardo para la ira. ¿Por qué? Mire lo que Dios hizo. ¿Usted se imagina si Dios no hubiera sido tardo para la ira, sino que aplicara su justicia inmediatamente? Dios demora la ira. Eso es paciencia. Eso significa paciencia. Emanuel Romero nos va a hablar acerca de la paciencia. La paciencia es la habilidad de Dios de esperar y no dar su juicio de manera inmediata para que las personas se arrepientan y se acerquen a Él. Eso es paciencia. Y usted y yo necesitamos, hermano, si entendemos la justicia de Dios, necesitamos darle paciencia a las personas a nuestro alrededor. Darle la oportunidad para que se arrepientan. Darle el espacio para que vean que lo que están haciendo está mal. No juzgues inmediatamente. No caigas con toda la fuerza de tu ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y por último, ¿vives de acuerdo a la justicia que has recibido? ¿Entiendes que has sido justificado y por lo tanto vives de acuerdo a eso? Romanos capítulo 6, versículo 13 dice lo siguiente: no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, ahora que yo he sido perdonado y que entiendo la justicia de Dios, es mi anhelo, es mi deseo que esta vida, que este cuerpo, que este tiempo que Dios me ha dado, que los talentos que Dios ha puesto en mi vida, que todo lo que soy, que mis hijos, que mi familia, que mi dinero, que todo lo que yo soy, sea un instrumento en manos de Dios justo para traer justicia. Nunca olvide, hermano, que la mayor manifestación de justicia es el Calvario. Que cuando alguien hace algo en contra nuestra,
usted tiene dos opciones. Si no es un creyente, esa persona va a ser juzgada por Dios en algún momento. Aguarde la justicia de Dios. Esa justicia es perfecta. Si es un creyente, Dios ya vertió su justicia. Aún por ese daño que le hizo, aún por esa ofensa que le ha hecho, Cristo la pagó. Cristo la pagó. En la cruz del Calvario pagó esa ofensa. O sea que cuando tú haces algo en mi contra, la razón por la cual yo puedo perdonarte no es por mi magnanimidad, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo sea muy paciente, es porque ya pagaron por ti. Jesús nos recuerda eso con la parábola del siervo desagradecido o el siervo desgraciado, como me gusta a mí decirle. Aquel siervo que debía $5,000 millones y le ruega al rey, perdóname. Y le dice, bueno, te la perdono, no me tienes que pagar un solo peso. Y sale y se encuentra con el que le debía 800,000 pesos y lo coge del cuello y lo exprime y lo manda a la cárcel hasta que le pague. Y él dice, pero ¿cómo es posible? Si yo te perdoné esta deuda, ¿por qué tú no pagas esta? La justicia de Dios nos debe recordar eso, que hemos sido perdonados, que su justicia nos ha sido dada y por lo tanto podemos extender ese perdón y esa misericordia a otros. Hermanos, espero que esta semana puedan seguir meditando en lo que Dios es y que lo que Dios es transforme lo que ustedes son. Padre, gracias por este hermoso momento de contemplarte.